Hace algunos años creé una serie de videos sobre las frutas del diablo, en sus diferentes categorías, pero con el paso del tiempo, dichos videos han quedado obsoletos. Hoy les traigo una versión completamente actualizada y completa, que reúne todas las frutas del diablo en un solo video. Incluye las Logia, Zoan, Paramecia, así como aquellas mencionadas en SBS, y hasta las no canónicas. Espero que disfruten de esta nueva versión. Comencemos. Entre las 3 variedades de frutas del diablo que existen, esta en particular otorga al usuario la capacidad de convertirse en un elemento de la naturaleza, así como la capacidad de crear y controlar dicho elemento a su voluntad. Estas frutas se distinguen por sus impresionantes poderes destructivos y la intangibilidad que proporcionan al consumidor, a menos que se vean afectados por la habilidad defensiva del haki de armadura. Esta variedad de fruta es sumamente rara y en general se considera la más poderosa. Esto explica por qué existen mucho menos estas frutas en comparación con las otras 2 variedades. A continuación enumeraré todas las logias que conocemos hasta el momento en el orden en que aparecieron. El actual portador de esta fruta es Smoker, y fue en Loguetown donde presenciamos por primera vez las asombrosas habilidades de la Moku Moku no Mi. Esta logia también es la primera que vimos en el manga. Otorga a su usuario la capacidad de manipular el humo a su voluntad y transformarse en este elemento. En el enfrentamiento de Smoker contra Vergo, tuvimos la oportunidad de observar varias de las habilidades que Smoker ha desarrollado gracias a esta fruta. Por ejemplo, la habilidad de separar sus extremidades, como manos o pies, para lanzar ataques desde ubicaciones sorprendentes para sus adversarios. Un detalle interesante es que parece que el poder de esta fruta se anula cuando se enfrenta a las habilidades de la fruta que veremos a continuación. La actual persona que posee la Mera Mera no Mi es Sabo, aunque anteriormente fue en posesión de Porgas the Ace. Observamos por primera vez los asombrosos poderes de esta fruta cuando Ace salvó a Luffy en su intento de escapar de Smoker. La Mera Mera no Mi concede a su portador la habilidad de crear y controlar el fuego a su antojo. Como mencioné anteriormente, la Mera Mera no Mi es el contrapoder que anula la Moku Moku no Mi y a su vez es especialmente efectiva contra la Hie Hie no Mi, que exploraremos más adelante en este video. Ace demostró una variedad impresionante de usos para la Mera Mera no Mi y la magnitud de su poder y las técnicas que desarrolló dependían en gran medida de la destreza y creatividad de su usuario. El actual usuario de la Suna Suna no Mi es Crocodile, y tuvimos la oportunidad de presenciar el alcance de sus poderes por primera vez en Arabasta. En ese momento, Crocodile empleó esta Akuma no Mi para deshidratar una flor. Esta fruta concede a su usuario la capacidad de manipular la arena a su voluntad, lo que le permite realizar hazañas impresionantes, como crear arenas movedizas, desencadenar tormentas de arena y absorber líquidos de seres vivos. El actual poseedor de la Goro Goro no Mi es Enel, y fue en Skypiea donde se nos presentó por primera vez el poder de esta fruta. Esta Akuma no Mi es ampliamente reconocida como una de las más poderosas debido a su capacidad de regenerar, transformar y manipular la electricidad a voluntad. Además, el potencial eléctrico puede ser ajustado según el deseo del consumidor, permitiéndole generar hasta 200 millones de voltios. El usuario de esta fruta también puede desplazarse a la velocidad del rayo. Además, emite constantemente ondas electromagnéticas, lo que amplía el alcance de su haki de observación, siempre que el usuario decide utilizarlo. Sin embargo, esta formidable fruta tiene una debilidad crucial, ya que es ineficaz contra materiales aislantes, como la goma. El actual portador de la Hie Hie no Mi es Kusan, más conocido como Aokiji, y tuvimos la oportunidad de presenciar los poderes de esta fruta por primera vez cuando intentó capturar a Nico Robin. Esta Akuma no Mi confiere la capacidad de crear y manipular a voluntad el elemento del hielo. Aokiji emplea este poder de manera sumamente versátil, desde desplazarse en una bicicleta sobre el mar hasta congelar vastas extensiones por completo. Un logro que dejó una gran impresión fue su capacidad de modificar drásticamente el clima de la mitad de Panhazard, transformándolo en un ambiente frío, cubierto de hielo y nevado. Si bien es indiscutiblemente poderoso, la Hie Hie no Mi es vulnerable al poder de la Mera Mera no Mi, por razones evidentes. También es importante mencionar que esta fruta es débil ante la Magu Magu no Mi de Akainu, aunque Aokiji mantuvo una increíble batalla contra él durante 10 días. Aokiji, sin duda, es un combatiente excepcional. Esta fruta también demuestra ser especialmente efectiva contra la Yuki Yuki no Mi, la cual exploraremos más adelante. El actual portador de la Yami Yami no Mi es Marshall D. Teach, conocido comúnmente como Kurohige o Barba Negra. Esta fruta es una de las raras Akuma no Mi que presenciamos en su estado natural, antes de ser consumida por Teach. Observamos su asombroso poder por primera vez en el enfrentamiento entre Teach y Ace. La Yami Yami no Mi concede al consumidor el control absoluto sobre la oscuridad y una propiedad única relacionada con la gravedad. La oscuridad se manifiesta visualmente en una sustancia fluida de humo negro que emana del cuerpo del usuario. Esta oscuridad actúa como un vacío que devora y destruye todo a su paso. Gracias a esta facultad
facultad, el consumidor puede absorber materia física y cualquier tipo de ataques aspirándolos hacia la oscuridad. Además, el usuario puede utilizar esta habilidad para atraer a las víctimas hacia sí sin que puedan resistirse, lo que presenta una ventaja significativa. Uno de los aspectos más poderosos de esta fruta es la capacidad del consumidor para anular los poderes de otras frutas del diablo, simplemente tocando a sus usuarios. El actual portador de la Pika Pika no Mi es Borsalino, más conocido como Kizaru. Tuvimos nuestro primer vistazo a los poderes de esta fruta en el archipiélago Shabondi. El usuario de esta Akuma no Mi tiene la habilidad de generar, manipular y transformarse en luz. Algunas de las habilidades que otorga incluyen la capacidad de emitir rayos de luz desde sus manos, dedos o pies. Además, cuando el usuario se transforma en luz, es capaz de moverse a la velocidad de la luz. En una hipotética prueba de velocidad entre Enel y Kizaru, el portador de la Pika Pika no Mi sería el claro vencedor. El actual portador de la Magu Magu no Mi es Sakazuki, más conocido como Akainu. Fue en el escenario de la guerra de Marineford donde presenciamos por primera vez el asombroso poder de esta fruta. El usuario de esta Akuma no Mi posee la facultad de generar magma a voluntad, y la intensidad del calor que emana de este magma es suficiente para vaporizar un iceberg al instante, e incluso hacer hervir el agua del mar. De manera similar a la Hia Hia no Mi, la Magu Magu no Mi es capaz de alterar drásticamente el clima, como lo demostró en Panhazard, aunque en este caso creó un entorno infernal lleno de volcanes y magma. Esta fruta se muestra particularmente poderosa frente a la Mera Mera no Mi, ya que el magma es capaz de consumir el fuego. Akainu es conocido por su brutalidad en el campo de batalla y su habilidad despiadada en el uso de la Magu Magu no Mi. El actual poseedor de la Numa Numa no Mi es Caribou, y tuvimos nuestro primer vistazo a los poderes de esta fruta en el archipiélago Shabondi. Después del salto temporal, el usuario de esta Akuma no Mi tiene la capacidad de crear pantanos sin fondo de los cuales es imposible escapar. Si alguien cae en el pantano creado por Caribou, se hundirá sin remedio. Este pantano sirve como un espacio de almacenamiento que permite a Caribou acumular una cantidad infinita de lo que ha atrapado en su interior. Incluso puede mantener con vida criaturas que dependen del oxígeno del agua, como las sirenas. Sin embargo, permanece incierto si la fruta le permite mantener con vida criaturas que necesitan oxígeno del aire. La principal debilidad de esta fruta es que el consumidor no puede volver a su forma normal si queda atrapado en un espacio donde su cuerpo normal no podría estar presente. El actual portador de la Gatsu Gatsu no Mi es Shizer Clown, y nos familiarizamos con los poderes de esta fruta por primera vez en Panhazard. El usuario de esta Akuma no Mi tiene la habilidad de transformarse en diversos tipos de gases. Hasta el momento ha demostrado la capacidad de generar gases como el somnífero, gases venenosos e incluso un gas capaz de contaminar una isla entera. Aún no conocemos todos los tipos de gases que puede crear y los efectos que pueden desencadenar, ya que esto depende de la habilidad y creatividad del usuario. Un aspecto peculiar de esta fruta es que los gases pueden adquirir la densidad suficiente para sujetar objetos sólidos. Sin embargo, una debilidad inherente en esta fruta del diablo es su vulnerabilidad al fuego. Debido a que el usuario se encuentra en un estado gaseoso, entrar en contacto con las llamas provocaría su explosión, lo que lo hace débil tanto la Mera Mera no Mi como la Magu Magu no Mi. El actual portador de la Yugi Yuki no Mi es Monet, y nos familiarizamos con los poderes de esta fruta por primera vez en Panhazard. El usuario de esta Akuma no Mi tiene la habilidad de transformarse y manipular a voluntad de la nieve. En comparación con la Hie Hie no Mi de Aokiji, se podría considerar que esta fruta es una versión menos poderosa. Hay dos diferencias fundamentales entre ambas frutas. Mientras que la Hie Hie no Mi de Kusan puede congelar instantáneamente a sus enemigos, la Yuki Yuki no Mi no tiene esta capacidad, pero puede enfriar un objetivo para drenar su energía. Además, Aokiji tiene control sobre el cero absoluto, un concepto de temperaturas extremadamente bajas, mientras que Monet carece de estabilidad. Las debilidades de la Yuki Yuki no Mi son las mismas que la Hie Hie no Mi. Aunque se supone que Monet está muerta, existe una incertidumbre debido a la tendencia de Oda a sorprender a los lectores con personajes que se creían muertos pero luego resultan estar vivos. Por lo tanto, es posible que en el futuro veamos un nuevo usuario de esta fruta. El actual poseedor de la Mori Mori no Mi es Aramaki, más conocido como Ryokugyu. Este es uno de los 3 almirantes de la marina que hay actualmente. Su particular Akuma no Mi le confiere la capacidad de hacer brotar una amplia variedad de vegetación de su cuerpo, además de permitirle controlarla y transformarse en ella. Esto tiene como resultado que el consumidor de esta fruta adquiere la apariencia de un ser humano convertido en un bosque viviente. Cuando esta habilidad se encuentra activa, las partes del cuerpo del usuario pueden adoptar los atributos de árboles, flores, enredaderas y otros elementos vegetales, generando un aspecto similar al de un bosque en movimiento. Las plantas generadas por este poder pueden crecer rápidamente y moverse con total libertad, sin verse limitadas por la rigidez que caracteriza a ciertas plantas, como los árboles. En contraste con la mayoría de las otras logia, esta fruta convierte al usuario en un elemento sólido en lugar de un estado gaseoso o líquido, como es común en otras logias. En consecuencia, el usuario no puede permitir que los ataques pasen a través de su cuerpo. No obstante, se presume que aún mantiene la capacidad de regenerarse de las heridas, un rasgo típico de las frutas del diablo.
El portador actual de la Susu no Mi es Karasu, un destacado miembro del ejército revolucionario que ejerce como comandante del ejército del norte. Esta Akuma no Mi otorga a su consumidor la capacidad de crear, controlar y transformarse en Hojin a voluntad, y ha sido precisamente Karasu quien la ha ingerido. La principal virtud de esta fruta radica en su habilidad para manipular y personificarse en el elemento natural del Hojin, que consiste en finas partículas negras compuestas principalmente de carbono, generadas por la combustión de sustancias orgánicas como madera o carbón. Al transformarse en esta sustancia pulverulenta, el usuario adquiere propiedades típicas de las frutas Logia, volviéndose intangible y resistente a ataques físicos como disparos, al tiempo que puede flotar en el aire gracias a la ligereza del Hojin. Además, tiene la capacidad de darle cualquier forma deseada al Hojin, ya sea al que compone su cuerpo o al que genera. Es importante mencionar que, hasta la fecha de este video, la Susu no Mi es la última Logia que Eiichiro Oda nos ha presentado. Es uno de los 3 tipos de fruta del diablo que existen. Este tipo permite al consumidor transformarse en un animal completo y también en una forma híbrida de este. Las Zoan son consideradas como las más eficaces para luchar cuerpo a cuerpo. Además se subdividen en 2 tipos, las cuales son muy raros. Zoan prehistórica, que permite a quien la consuma transformarse en un animal prehistórico, como los dinosaurios por ejemplo. Y Zoan mitológica, esta es aún más rara que la prehistórica e inmensamente poderosa. Permite a su consumidor transformarse en una criatura mitológica. Existe un tipo más que quizás no deba entrar en la Zoan, ya que son hechas artificialmente, pero de igual manera las mencionaré. Estoy hablando de las Smiles, las cuales son Zoan artificiales inventadas por el Dr. Vegapunk. Usando estas mismas investigaciones de Vegapunk, Shizar logró fabricar el SAT para poder así fabricar las Smiles. A continuación mencionaré uno por uno todas las Zoan que vimos hasta el momento con sus respectivos modelos. El actual usuario de esta fruta es Dalton. Permite al consumidor transformarse en un bisonte. Permite a su consumidor transformarse en una jirafa. Fue comida por Kaku. Además de la fruta que lleva el mismo nombre de este, existe un modelo aparte. El actual consumidor de esta Akuma no Mi es Tony Chopper. Otorga a su consumidor características humanas. Cabe mencionar que si un humano comiese esta fruta, no tendría efecto en este, solo no podría nadar como los demás usuarios de frutas del diablo. Permite al consumidor transformarse en un Buda dorado gigante. Su actual usuario es Sengoku. Al parecer permite al usuario crear ondas de choque a voluntad. Esta fruta es de tipo mitológica. Su actual consumidor es Onimaru, un Komagitsune que antaño fue compañero del último daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Esta fruta permite a su consumidor asumir la forma de un monje yokai de gran tamaño. Un Komagitsune, una criatura mítica en la mitología japonesa, se traduce comúnmente como un zorro enano o zorro pequeño. Son considerados versiones reducidas de los kitsune, que son espíritus o yokais con formas de zorros presentes en la mitología japonesa. La peculiaridad de esta Akuma no Mi radica en su capacidad de transformar al consumidor en un Onjudo, un yokai legendario que adopta la figura de un monje de proporciones gigantescas. Además de esta transformación, otorga al consumidor una inteligencia similar a la humana, si la consume alguien que no sea de origen humano, como un animal, tal como ocurrió con Onimaru. Su actual portador es Monkey D. Luffy. Se trata de una fruta del diablo tipo mitológica, que confiere a su consumidor la capacidad de transformarse en la encarnación del legendario dios del sol Nika, dotándolo de un cuerpo con propiedades gomosas. En un momento de su historia, esta fruta fue renombrada y reclasificada como una fruta del diablo tipo paramecia, que aparentemente transforma a su consumidor en un ser humano con propiedades de goma. Durante 800 años, esta fruta fue un tesoro muy codiciado por el gobierno mundial, hasta que fue sustraída por Shanks y su tripulación, en un evento reciente. Hace 12 años Monkey D. Luffy la consumió accidentalmente. Se cree que el despertar de esta fruta del diablo permite a su consumidor heredar el título de Joy Boy. Una vez que el consumidor logra despertar el poder de esa fruta, sufre una transformación drástica. Su cabello adquiere un aspecto claro y llameante, sus ojos se vuelven más prominentes y presenta un peculiar mechón alrededor de su cuerpo. Además, tiene la habilidad de modificar su físico a voluntad, pudiendo inflar sus músculos sin necesidad de usar aire. También puede alterar su entorno, otorgándole una textura similar a la goma, lo que le permite, por ejemplo, estirar el suelo para desviar los ataques entrantes. La fruta también confiere un efecto caricaturesco tanto al consumidor como a su entorno. Este estado avanzado de uso de la fruta es conocido como el Jar 5, y según un anciano del Gorosei, se dice que no hay poder más ridículo que este. El actual usuario de esta fruta es Pell. Permite a su consumidor transformarse en un halcón.
El actual usuario de esta Akuma no Mi es Marco. Otorga a su consumidor el poder de transformarse en un fénix. Si bien esta Akuma no Mi es catalogada como Zoan, tiene poderes que podrían considerarse paramecia y hasta logia. Por ejemplo, afecta al cuerpo del consumidor la habilidad de regenerarse. Otra habilidad sería la de crear llamas azules. Sin duda es una de las Akuma no Mi más poderosas de todo One Piece. Esta fruta es de tipo mitológica. El actual portador de esta Akuma no Mi es Morgans, quien tiene la capacidad de transformarse por completo o parcialmente en un albatros, un ave de gran tamaño. Curiosamente, a pesar de sus habilidades, Morgans ha afirmado no poder volar. Resulta llamativo que Morgans haga uso constante de su fruta, ya que cada vez que ha aparecido lo ha hecho en forma de albatros. Esto no sorprende a quienes lo conocen, ya que es una característica constante en su presencia. Permite al consumidor transformarse en un Dachshund, el cual es una raza de perro. El actual usuario de esta Akuma no Mi es un cañón, sí, un cañón. Este pertenece a Babe y lleva por nombre Lazo. Esto fue posible gracias a un procedimiento desarrollado por el Dr. Vegapunk, quien logró transformarlo en un híbrido entre un cañón y un Dachshund. Me parece muy curioso que exista un modelo específico para una raza de un perro. Quizás veamos en un futuro el modelo Bulldog o Chihuahua, por ejemplo. Otorga el poder de transformarse en un chacal. Fue comida por Chaka. Aquí Oda no se quiso complicar para nada con el nombre. El que comió la fruta del chacal, que se llame Chaka, era mío. El actual usuario de esta fruta es Yabra. Permite al consumidor transformarse en un lobo. Permite al usuario transformarse en un tanuki, cuyo significado es el de perro mapache. En el caso de la tetera de Tenguyama Hitetsu, esta se transformó en un híbrido tetera tanuki. El actual usuario de esta fruta es Katarina Devon. Permite al consumidor transformarse en un zorro de... Espera, este no es. En un zorro de 9 colas. Ya entendimos, Oda. Es que sí entendí la referencia. Además, le permite transformarse en clones perfectos de otras personas. Esta fruta es de tipo mitológica. Yamato es el actual usuario de esta Akuma no Mi de tipo mitológica, que le permite transformarse en el Okuchi no Makami, una bestia humanoide reverenciada como deidad guardiana en el país de Wano. En su forma de bestia completa, Yamato adopta la figura de un gran lobo de pelaje blanco y claro. Cuando se transforma en una forma bestia humana, Yamato adquiere un abundante pelaje blanquecino, patas caninas y unos afilados dientes. Al ser una fruta Zoan carnívora, esta Akuma no Mi potencia significativamente sus capacidades físicas, permitiéndole enfrentarse a Kaido a pesar de su transformación en criatura mitológica. Además de su transformaciones físicas, como muchas de las variantes míticas, esta fruta confiere habilidades específicas a su consumidor. En el caso de Yamato, puede generar ráfagas de hielo que rivalizan con el aliento del dragón de un Seiryū, añadiendo un toque sobrenatural a su repertorio de habilidades. Permite al consumidor transformarse en un leopardo. Su actual usuario es Rob Lucci. El actual portador de esta Akuma no Mi es Hushu. Se trata de una fruta del diablo de tipo prehistórica, que le confiere la capacidad de transformarse parcial o completamente en un tigre de dientes de sable. Este felino depredador de la era prehistórica se caracteriza por sus impresionantes colmillos alargados y curvados en la mandíbula superior. Hushu, que ya posee una estatura considerable, aprovecha al máximo esta fruta, lo que le permite adquirir un tamaño verdaderamente imponente en su forma completa de bestia. En esta fruta, supera un tamaño sus subordinados de estatura humana o incluso un Yojin en 3 metros de altura. Su forma de bestia humana también es considerablemente grande en términos de altura y musculatura. Permite a su consumidor transformarse en una anaconda. Fue comida por Boa Sandersonia. Permite al consumidor transformarse en una cobra real. Fue comida por Boa Marigold. El actual usuario de esta Akuma no Mi es Kurosumi Orochi. Otorga el poder de transformarse en un Yamata no Orochi, el cual es una serpiente de 8 cabezas. Esta fruta es de tipo mitológica. Aquí tampoco pensaste mucho su nombre, ¿verdad, Oda? Ya déjala, porfa. Lástima que esta Akuma no Mi la tenga el personaje más hijo de puta de Wano. Permite a su consumidor transformarse en un axolote, el cual es una especie de anfibio. Su antiguo usuario fue el Smile de Shizard Clown, Smiley, quien se convirtió en un Smile axolote. Pero al fallecer esta Akuma no Mi se encuentra actualmente sin usuario. ¿Creen que volvamos a ver a alguien con esta fruta? Permite al consumidor transformarse en una avispa. Además, el consumidor puede volar, tanto en su forma híbrida como animal. Fue comida por Bian.
Otorga el poder de transformarse en un escarabajo rinoceronte. Además, el consumidor puede volar tanto en su forma híbrida como animal. Fue comida por Cabo. Permite a su consumidor transformarse en un elefante. En el caso de la espada de Spandau, Fangfrit se convirtió en una espada elefante. El actual usuario de esta Akuma no Mi es Jack. Otorga el poder de transformarse en un mamut. Esta fruta es de tipo prehistórica. Permite a su consumidor transformarse en un Allosaurus. Su actual usuario es X-Drake. Esta fruta es de tipo prehistórica. El actual usuario de esta Akuma no Mi es Page One. Permite al consumidor transformarse en un Spinosaurus. Esta fruta, al igual que la anterior, es de tipo prehistórica. Permite al usuario transformarse en un Pteranodon. Fue comida por King. Esta Akuma no Mi es de tipo prehistórica. Permite a su consumidor transformarse en un Brachiosaurus. Fue comida por Queen. Esta fruta es de tipo prehistórica. El actual portadora de esta Akuma no Mi es Ulti, y se trata de una fruta del diablo de tipo prehistórica. Esta fruta otorga a su consumidor la capacidad de transformarse parcial o completamente en un Pachycephalosaurus, un dinosaurio conocido por su resistente cráneo. Cuando se transforma, Ulti experimenta un ligero aumento en su estatura y un notorio endurecimiento en la zona craneal. Además, esta fruta confiere una gran fuerza a su consumidor, como lo demuestra el hecho de que Luffy se vio obligado a recurrir al Gear Force para liberarse de la garra de Ulti. El actual portador de esta Akuma no Mi es Sasaki, y se trata de una fruta del diablo de tipo prehistórica. Esta fruta confiere a su consumidor la capacidad de transformarse parcial o completamente en un Triceratops, un dinosaurio herbívoro de gran tamaño con un cuerpo pesado, y de adoptar una forma híbrida que combina características de humano y Triceratops. Sasaki, en particular, logra adquirir una forma de bestia completa lo suficientemente grande como para superar en tamaño a un robot de 13 metros de altura. Incluso en su forma bestia humana, Sasaki se erige por encima de dicho robot, lo que demuestra el asombroso tamaño en su transformación. La actual portadora de esta Akuma no Mi es Black Maria, quien posee una fruta del diablo de tipo prehistórica. Esta fruta le concede la capacidad de transformarse tanto parcialmente como completamente en una Rosamigali graubogeli, una araña del periodo Triásico. Gracias a su transformación, Black Maria es capaz de caminar sobre paredes y techos utilizando las patas de araña. A pesar de que la araña en la vida real tenía menos de 1 centímetro de tamaño, la transformación otorgada por esta fruta parece proporcional al tamaño del cuerpo del usuario, permitiéndole manifestar una versión mucho más grande y formidable de la araña prehistórica. El actual portador de esta Akuma no Mi es Kaido. Se trata de una fruta mitológica que confiere a su consumidor la capacidad de transformarse total o parcialmente en un dragón oriental, específicamente en un Seiryū. Después de haber consumido la fruta, se extrajo una muestra del factor de linaje de Kaido por Vegapunk, quien la utilizó para crear una fruta artificial con habilidades similares, aunque considerado un fracaso debido a que convierte a su usuario en un dragón de color rosa en lugar del azul característico. Esta fruta artificial fue consumida por Kozuki Momonosuke. La fruta otorga a su consumidor la capacidad de transformarse en un enorme dragón oriental de color azul oscuro, con dimensiones que pueden alcanzar varias decenas de metros de longitud. Una de las habilidades destacadas de esta fruta es la capacidad de crear nubes de llamas, lo que permite a su consumidor aparentemente volar posándose sobre ellas e incluso hacer flotar objetos, llegando al punto de elevar una isla de gran tamaño como Nigashima. El actual usuario de esta habilidad es Pierre, la cual le permite a su consumidor la transformación total o parcial en un caballo. En el caso de la mascota de Gunfall, Pierre, esta habilidad le confiere un aspecto que recuerda claramente al de un Pegaso. El actual portador de esta Akuma no Mi es Stronger, el caballo de Dokku. Se trata de una fruta mitológica que concede a su consumidor la capacidad de transformarse en un Pegaso, tanto en forma híbrida como en una forma completa. Esta transformación le otorga la habilidad de volar, gracias a la aparición de 2 alas en su cuerpo. Estas frutas no tienen ningún modelo aparte, es por eso que son únicos. Otorga el poder de transformarse en un topo. Una de sus mayores utilidades es que puede cavar galerías bajo tierra, además de moverse libremente por esta. Su actual usuario es Drophy. Permite al consumidor transformarse en una tortuga. Su actual usuario es Pecons, convirtiéndose así en un Ming león tortuga. El actual portador de esta Akuma no Mi es Tamago. Esta fruta altera la composición del cuerpo del consumidor, convirtiéndolo en una especie de huevo. Esta transformación permite que, en caso de que su cuerpo sea destruido, pueda regenerarse y evolucionar en una forma de pollo. El poder más significativo de esta fruta radica en su capacidad para regenerar cualquier tipo de daño o herida grave que normalmente sería mortal para una persona. El proceso de evolución va desde la etapa de huevo hasta la etapa de pollo, y a medida que avanza, el consumidor adquiere un mayor poder de combate. La segunda transformación se considera como la de un verdadero caballero.
caballero. Si la forma más poderosa del consumidor es derrotada, esta regresará a su forma base. Dado que el ciclo parece repetirse, esta habilidad sugiere que el consumidor podría ser prácticamente invulnerable a medios físicos convencionales. Estas frutas del diablo se sabe que son Zoan, pero hasta la fecha de este video no tienen nombres oficiales. Fruta del Minotaurus, que le permite obtener la forma de una vaca de Holstein. Este es uno de los guardianes demoníacos de Impel Down, que se sabe que despertó su fruta. Fruta de Mino Koala, que le permite obtener la forma de un koala. También es un guardián y a su vez despertó su fruta. Fruta de Minocebra, que le permite obtener la forma de una cebra. Lo mismo para este, guardián de Impel Down y despertó su Akuma no Mi. Fruta de Mino Rinoceros, que le permite obtener la forma de un rinoceronte. Es un guardián que despertó su fruta. Fruta de Onigumo, es un vicealmirante de la marina que vimos por primera vez en la Booster Call de Enies Lobby. Su fruta le permite transformarse en una araña. Fruta de Dalmatian, es un vicealmirante que participó en la guerra de Marineford. Su Akuma no Mi le permite transformarse en un perro dálmata. Aunque esta fruta no tiene nombre oficial, como mencioné anteriormente en la fruta Inu-Inu, existe la fruta Inu-Inu modelo Dachshund. Así que si me preguntan cuál sería el nombre de esta Akuma no Mi, podría decir que es Inu-Inu modelo dálmata. Pero repito, no se presentó su nombre oficialmente. Fruta de Epoida. Este es un pirata que antes de formar su propia tripulación fue miembro de los piratas de Barba Blanca. Su Akuma no Mi le permite transformarse en una oruga. Fruta de Mino Chihuahua, que le permite obtener la forma de un chihuahua. Este es un nuevo guardián demoníaco de Impel Down, que vimos por primera vez en una mini historia que traeré pronto al canal. Podríamos asumir que este también despertó su fruta al igual que sus 4 compañeros, pero esto no está confirmado. La fruta de los 5 ancianos del Gorosei. Pudimos ver recientemente con más detalle uno, pero de igual manera sus frutas siguen siendo un misterio. Es uno de los 3 tipos de fruta del diablo que existen. La paramecia permite a su consumidor otorgarle un poder que puede afectar a su cuerpo, a su entorno o generar algún tipo de sustancia. Básicamente la forma más fácil de detectar este tipo de Akuma no Mi es que si no tiene el poder de algún elemento natural, ni el de transformarse en algún tipo de animal, inmediatamente ese poder pertenece al tipo paramecia. Este tipo de poder también se caracteriza por ser muy fumado. Aquí Oda desata toda su imaginación. Ya verán de qué hablo. A continuación mencionaré uno por uno cada fruta canon en orden cronológico de aparición. Repito, solo serán las canon, por lo que si no aparece alguna fruta que hayas visto en una película o relleno, es porque estas no pertenecen al manga, o sea, a la historia original. Permite al consumidor poder separar su cuerpo a voluntad, volar sus partes separadas hasta cierta área alrededor de sus pies. Cabe mencionar que sus pies no pueden volar y es inmune a ataques de cortes. Su actual usuario es Baggy el payaso. Hace que la piel del consumidor sea extremadamente suave y resbaladiza, haciendo que las cosas se deslicen. Esto es gracias a que utiliza la grasa de la persona, lo que vuelve al consumidor en alguien esbelto. Su actual usuario es Alvida, y gracias a esta fruta pasó de ser esto a esto. Permite al consumidor crear explosiones desde su cuerpo, así como dar propiedades explosivas a sus secreciones corporales, incluso a su propio aliento. También hace que el usuario sea inmune a las explosiones y el fuego. Su actual usuario es Gem. Permite al consumidor aumentar o disminuir su peso corporal a voluntad desde 1 a 10.000 kilos. Su actual usuario es Mikita. El consumidor puede brotar duplicados de las partes de su cuerpo, incluido su cuerpo entero en cualquier superficie cercana. Su actual usuario es mi querida Nico Robin. Permite al consumidor crear y controlar grandes cantidades de cera, las cuales puede hacerlas líquidas o sólidas como el hierro. Esta fruta es a menudo confundida con una logia, pero no lo es. Su actual usuario es Galdino, más conocido como Mr. Tree. Permite al consumidor crear de todo literalmente y fusionar objetos / personas y asimismo con cosas que haya comido recientemente. Su actual usuario es Wapol. El consumidor puede transformarse físicamente en cualquier persona a la que haya tocado la cara. Su antiguo usuario fue Kurosumi Igurashi hasta su muerte. El actual es Bentham, más conocido como Mr. Two. Permite al consumidor transformar cualquier parte de su cuerpo en una cuchilla, ganando así habilidades de corte y haciendo su piel tan dura como el acero. Su actual usuario es Das Bones. Permite al consumidor hacer crecer púas de su cuerpo. Su actual usuario es Sala.
Concede al consumidor la capacidad de crear grilletes en otra persona, así como jaulas y cualquier tipo de restricciones. Su actual usuario es Hina. Permite al consumidor convertir cualquier parte de su cuerpo en resortes. Su actual usuario es Bellamy. Hace que quien la coma pueda generar hilos con los que puede cortar a su objetivo o manejar a las personas como si fueran marionetas. Su actual usuario es Don Quijote do Flamingo. Además, esta fruta está oficialmente despertada por dicho usuario. Concede al consumidor la capacidad de emitir fotones especiales que ralentizan todo lo que tocan durante 30 segundos. Comido por Foxy. Dato curioso, Oda dijo que nunca más veríamos a Foxy en la serie. El consumidor puede crear y abrir puertas en cualquier lugar, incluyendo paredes, seres vivos e incluso el aire mismo. Su actual usuario es Blueno. Permite al consumidor crear jabón a través de su cuerpo y manipularlo. Además, puede lavar la fuerza de una persona. Esta fruta es a menudo confundida con una logia. Su actual usuario es Califa. El consumidor puede separar cualquier parte de su cuerpo en esferas. Su actual usuario es Very Good. Oda, otra vez no pensaste mucho en su nombre, ¿no? Solo cambiaste la primera letra y listo. Por si no recuerdan quién es este personaje, es un marín que vimos durante la Buster Call en Enies Lobby, y tanto su nombre como el de su fruta fue confirmado por Oda en el SBS del tomo 47. Permite al consumidor oxidar cualquier cosa que toque, incluyendo material orgánico. Su actual usuario es Shu. Oda también habló de este en el SBS del tomo 47. El consumidor puede crear ruedas que usa como arma en cualquier parte de su cuerpo. Su actual usuario es Sharinguru. El que comió la fruta Shari Shari que se llama Sharinguru y no fue. Estás loco, Oda. Permite al consumidor volver a la vida después de haber muerto una vez ya, así como hacer que su alma abandone temporalmente su cuerpo reanimado. Su actual usuario es Brook, el yojojo de los Mugiwaras, por si se preguntan si se puede cagar. ¿Qué? ¿No se preguntaron eso? Qué incómodo. Siguiente fruta. Permite al consumidor crear y controlar fantasmas. Los fantasmas causan desesperación en las personas que tocan y son capaces de autodestruirse. También puede hacer que su propio fantasma abandone su cuerpo. Su actual usuario es Perona. Permite al usuario controlar las sombras, tanto propia como de otra persona de diversas formas. Su actual usuario es Gecko Moria. Permite al consumidor hacerse invisible, así como hacer invisible cualquier cosa o persona que toque. Su antiguo usuario fue Absalom hasta su muerte, y el actual es Shiryu. Permite al consumidor repeler cualquier cosa, objetos, cosas intangibles, el propio dolor, ataques y repelerse a sí mismo o a otras personas para viajar a gran velocidad. Su actual usuario es Bartolomé Kuma. El consumidor crea un área donde puede manipular cualquier cosa que esté dentro de ella y cortar a las personas sin que necesariamente sean dañadas. Es considerada la fruta del diablo definitiva, ya que a costa de la vida del consumidor puede otorgar la juventud eterna a su objetivo. Su actual usuario es Trafalgar D. Waterloo. Permite al consumidor convertirse en una fortaleza viviente equipada con cañones, además de permitirle encoger personas y objetos y alojarlos dentro de su cuerpo. Su actual usuario es Capone Bege. Otorga a su consumidor la habilidad de generar y manipular la paja, además de tener la propiedad de redirigir el daño a voluntad. Su actual usuario es Basil Hawkins. Da la capacidad de convertir en piedra a cualquier persona que sienta atracción hacia el consumidor, por lo que es conveniente que lo consuma alguien que cumpla con los estándares de belleza. Su actual usuario es Boa Hancock. El consumidor puede crear y manipular varios tipos de veneno, además de ser inmune a este. Esta fruta es a menudo confundida con una logia, pero como verán no lo es. Su actual usuario es Magellan. Permite al consumidor inyectar diferentes tipos de hormonas en su cuerpo o el de otra persona, cambiando así su bioquímica. Puede inyectar hormonas de género, tensión, medicinal, facial, etc. Su actual usuario es Emporio Ivankov. Permite al consumidor transformar partes de su cuerpo en tijeras. Cualquier cosa cortada por estas tijeras gana brevemente las propiedades del papel. Su actual usuario es Inazuma. El consumidor puede crear ondas de choque que rompen el aire y a través de eso crear terremotos, maremotos y tsunamis. También puede colocar ondas de choque en armas. Es considerada la paramecia más poderosa. Su antiguo usuario fue Edward Newgate, más conocido como Barba Blanca o Shirohige, hasta su muerte. El actual es Marshall D. Teach, más conocido como Barba Negra o Kurohige. Permite a su consumidor convertir su cuerpo parcial o totalmente en diamante. Su actual usuario es Yosu.
El consumidor puede literalmente lavar y doblar a una persona como si fuera ropa sucia. También hace que el corazón de las víctimas esté más limpio. Su actual usuario es Zuru. Oda, qué buena fumada te metiste con esta fruta. Permite al consumidor volar y hacer levitar cosas no vivas que toca. Su actual usuario es Shiki. El consumidor puede marcar a una persona como su objetivo tocándola para que cualquier arma lanzada con esa misma mano persiga al objetivo marcado. No importa la distancia, además solo puede tener un máximo de 2 objetivos al mismo tiempo. Su actual usuario es Vanderdecken 9. Otorga a su consumidor la habilidad de producir ropa y accesorios a partir de una hoja o piedra y visualizándolos en su mente. Su actual usuario es Kinemon. Esta es una de las frutas más mortales en todo One Piece. Te pondrá tanta ropa que te morirás de calor. Oda, ¿es en serio? Permite al consumidor convertir su cuerpo total o parcialmente en cualquier tipo de arma. Su actual usuario es Baby 5. Permite a quien la coma transformar en un juguete a quien toque, borrando simultáneamente cualquier recuerdo de la víctima de la mente de los demás. O sea, nadie podrá recordar su existencia. Además, hace que su consumidor no crezca y tenga la apariencia que tenía al comerla. Su actual usuario es Sugar. Permite al consumidor rotar partes de su cuerpo a gran velocidad como un hélice. Su actual usuario es Búfalo. Permite al consumidor crear una sustancia pegajosa e inflamable. Muchos confunden esta fruta con una logia, pero no es así. Su actual usuario es Trébol. Permite al consumidor controlar y emitir grandes cantidades de fuerza gravitatoria. Su actual usuario es Isho, más conocido como Fujitora. Permite al consumidor crear barreras de protección alrededor de su cuerpo. Su antiguo usuario fue Kurosumi Semimaru, hasta su muerte. El actual es Bartolomeo. Permite al consumidor coser cualquier cosa, en donde éste quiera. Su actual usuario es Leo. Permite al consumidor ver literalmente a través de las personas, lo que permite conocer sus pensamientos y recuerdos. Su actual usuario es Viola. Permite al consumidor transformar personas y objetos en arte. Su actual usuario es Yola. Permite al consumidor convertirse en una chaqueta, así colocarse encima de otras personas, animales y monstruos, y utilizar su cuerpo como quiera. Su actual usuario es Kelly Funk. Permite a quien la consuma hinchar cualquier parte no orgánica de su cuerpo, o cualquier cosa no orgánica que toque hasta hacerla reventar como un globo. Su actual usuario es Gladius. Permite al consumidor zambullirse y nadar libremente a través del suelo y las paredes. Su actual usuario es Señor Pink. Permite a su consumidor manipular en toneladas su masa corporal desde 1 a 10.000 toneladas. Esta fruta es superior a la Kilo Kilo no Mi. Su actual usuario es Match Piece. Permite a quien la consuma manipular cualquier material como si fuera una tela, aunque el material conservará sus propiedades como la dureza. Su actual usuario es Diamante. Permite a quien la coma absorberse, fundirse y manipular las rocas. Quizás puedan confundirse, pero esta no es una logia. Su actual usuario es Pika. Don Quijote Rocinante fue el primer portador de esta fruta del diablo, pero tras su fallecimiento, renació para ser ingerida por otra persona. Esta fruta confiere al consumidor la notable habilidad de suprimir cualquier tipo de sonido, transformándolo así en un ser humano silencio. Dentro del campo de influencia de la fruta, ni el sonido procedente del exterior puede ser oído desde dentro, ni el ruido interno es perceptible desde afuera. Además, puede emplear su poder para anular todos los ruidos generados por sus propias acciones, lo que resulta sumamente útil en situaciones que requieren sigilo, permitiendo realizar tareas que, de otro modo, serían difíciles de ocultar sin llamar la atención de los enemigos. A pesar de su utilidad, esta fruta no parece tener capacidades ofensivas. Es importante tener en cuenta que si el consumidor fallece, los campos insonorizados que haya establecido perderán su efecto. Permite que las lágrimas del consumidor sean curativos. Su actual usuario es Manchari. Permite extraer el alma de las personas y usarlas para dar vida a los objetos. Su antiguo usuario fue Carmel hasta su muerte y actualmente es Charlotte Lin Lin, más conocida como Big Mom. Permite al consumidor crear espejos que reflejen los ataques y actúen como entradas al Mirror World o mundo espejo. Su actual usuario es Charlotte Brûlé. Permite convertir, crear y controlar el caramelo. Su actual usuario es Charlotte Perospero. Espera, pero no mi, lo come Perospero. Eres un loquillo, Oda. Permite generar y manipular las galletas a voluntad. Su actual usuario es Charlotte Cracker. Permite a su consumidor crear y controlar mantequilla a su antojo. Su actual usuario es Charlotte Galette. Permite a su consumidor manipular los libros a su antojo, así como atrapar a personas en ello. Su actual usuario es Charlotte Mondiur.
Permite a su consumidor producir y manipular la crema a su antojo. Su antiguo usuario es Charlotte Opera hasta su muerte. Actualmente esta fruta no tiene usuario. Permite al consumidor drenar los líquidos de una persona u objeto. De esta forma queda deshidratado. Su actual usuario es Charlotte Smoothie. Permite al consumidor manipular los recuerdos de otra persona como si fueran una película y editarlos a su antojo. Su actual usuario es Charlotte Pudding. Permite al consumidor manipular el mochi a voluntad. El mochi es un pastel japonés de gran viscosidad. Esta fruta del diablo se conoce como una paramecia especial. Muchos la confunden con una logia, pero no es así. Su actual usuario es Charlotte Katakuri. Permite al consumidor invocar a un genio desde su propio cuerpo. Su actual usuario es Charlotte Daifuku. Permite al consumidor emitir grandes cantidades de calor. Su actual usuario es Charlotte Oven. Permite al consumidor transformar cualquier material en comida. Su actual usuario es Straussen. Permite al consumidor fusionarse con más de una persona. Su actual usuario es Charlotte Nyushi. Este lo utiliza para fusionarse con sus 9 mellizos y así obtener una altura anormal. Permite al consumidor mover o manipular el suelo como si se tratara de arcilla. Su actual usuario es Morley. Espera, ¿Morley? ¿Marley? ¿Bob Marley? ¿Estás tratando de decirnos algo, Oda? Permite que cuando su consumidor ondee una bandera, el resto de personas se carguen de valor y luchen a su lado, despertando así su potencial latente. Su actual usuario es Velo Betty. Permite al consumidor viajar en el tiempo hacia el futuro y enviar a otros a esa misma dirección temporal. Ojo, al pasado no, solo al futuro. Su antiguo usuario fue Kozuki Toki hasta su muerte. Actualmente no tiene usuario. Otorga el poder de hacer madurar y pudrir objetos inanimados. Su actual usuario es Shinobu. Esta fruta fue ingerida por Eustace Kid. Su característica principal reside en la capacidad del consumidor de manipular el metal a través de un campo magnético, empleándolo para atraer o repeler objetos metálicos. La manifestación de este magnetismo se manifiesta en una forma de chispas que emanan del cuerpo del consumidor. Una vez que activa su poder, el consumidor obtiene la destreza de hacer levitar objetos metálicos, atrayéndolos o repeliéndolos a voluntad. El actual portador de esta fruta es Scratchman Apu. Quien consume esta fruta tiene la capacidad de transformar diversas partes de su cuerpo en instrumentos musicales, desatando ataques únicos al tocar dichos instrumentos. Esos ataques son irresistibles para aquellos que se encuentran en el rango de audición, y su poder resulta extraordinariamente impactante. El actual poseedor de esta fruta es Blamenco. Esta singular fruta le concede a su consumidor 2 bolsillos situados en la región de su cuello, en los cuales puede almacenar objetos sin aparentes restricciones de tamaño o peso. Cuando el consumidor desea recuperar estos objetos, puede abrir los bolsillos y extraerlos sin esfuerzo alguno, y estos vuelven a su tamaño original una vez expuestos al aire libre. Esta fruta fue ingerida por Kurosumi Kanjuro. Le otorga a su consumidor la capacidad de generar tinta y con ella dar vida a los dibujos que crea. Estas creaciones poseen las mismas capacidades que los originales, como la habilidad de volar en el caso de un pájaro, o la comestibilidad de los alimentos, aunque según Kinemon estos provocan malestar estomacal. Además, Kanjuro puede emplear esta habilidad para influir a su propio cuerpo, pudiendo ocultarse dentro de una pared, como un dibujo para eludir ser detectado. Esta fruta fue consumida por Raizo. Con esta habilidad puede manifestar y controlar a voluntad pergaminos que poseen propiedades especiales, como el almacenamiento de elementos y la generación de dibujos. Estos pergaminos tienen la capacidad de cambiar de tamaño según la voluntad del consumidor, pudiendo crecer lo suficientemente para encoger a las personas, o extenderse lo bastante para envolver el cuerpo extraordinario largo de Kaido en su forma de dragón. Los pergaminos pueden ser invocados y desenrollados en cuestión de segundos, casi de forma instantánea. Esta fruta fue ingerida por Tama. Con ella, Tama tiene la capacidad de estirar una de sus mejillas y generar un dango comestible, pequeño y redondo. Aunque estos dangos poseen un delicioso sabor, no satisfacen el hambre. Además, es importante destacar que no pueden ser creados en contra de la voluntad del consumidor. Solo aparecerán cuando Tama lo desee. La creación de una gran cantidad de kibidango en un corto periodo de tiempo también resulta extenuante para Tama. Esta fruta fue consumida por San Juan Wolf. Con esta habilidad, su portador tiene la capacidad de incrementar su tamaño físico de manera significativa, convirtiéndose en un gigante humano. La magnitud del aumento de tamaño es impresionante, y aunque no se conoce con exactitud cuánto podría crecer un ser humano, el gigante San Juan Wolf logra medir 10 veces más que un gigante ordinario gracias a los poderes de esta fruta. El consumidor actual de esta fruta es Arthur Baka, el capitán de una temible tripulación de piratas, y el vástago de Wolf. Arthur, además, se erige como el antagonista principal en el One Piece novel Law. Esta fruta confiere a su portador el extraordinario don de crear líquidos corrosivos, convirtiéndole en un individuo literalmente soluble.
Doku la consumió y como portador de esta fruta tiene el poder de enfermar a sus oponentes de una manera misteriosa, permitiéndoles transmitir esta enfermedad a otros cercanos. Los efectos de esta fruta pueden ser contrarrestados mediante el uso repentino y poderoso del haki, otorgando inmunidad a la enfermedad y la capacidad de inmunizar a otros con facilidad. Aparte de eso, no se conocen otras debilidades más allá de las típicas de las frutas del diablo. Fue adquirida por Van Augur, el francotirador de los piratas de Barba Negra. Esta singular fruta otorga a su consumidor la asombrosa capacidad de desplazarse instantáneamente de un punto a otro, además de tener el poder de teletransportar a otras personas. Esta fruta del diablo cayó en manos de Jesús Burgess, quien al ingerirla adquirió una fuerza física asombrosa, llegando al punto de poder destrozar una colosal montaña y arrojar sus fragmentos con la sola fuerza de sus manos. Vegapunk es su actual usuario, le concedió el don de acumular cantidades ilimitadas de información, transformándolo en un ser humano enciclopedia. La principal virtud de esta fruta radica en su habilidad fundamental de permitir al consumidor retener una cantidad aparentemente interminable de datos e información, brindándole un conocimiento exhaustivo y perpetuo de todas las experiencias vividas, desde el momento en el que se adquirió. Como consecuencia, el cerebro del usuario se expande proporcionalmente a la información almacenada, pudiendo alcanzar dimensiones colosales, lo que a su vez genera notables molestias para el poseedor de esta habilidad. Bluegrass, una vicealmirante de la marina que desempeñó un papel destacado en el incidente de Egghead, la cual le concede el singular poder de dominar cualquier cosa que monte, convirtiéndose así en un humano piloto. Puede ejercer control sobre cualquier objeto que elija, sin importar la voluntad de dicho objeto o cualquier influencia que actúe sobre él. Esto incluso le permite eludir la cadena de mando de los pacifistas. Sin embargo, este extraordinario poder tiene sus limitaciones, dado que depende de montar físicamente el objeto que se desea controlar. Bluegrass se ve restringida a un único objetivo a la vez. Además, mientras está en control, es vulnerable a cualquier ataque, sin importar cuán poderoso sea el objeto que esté pilotando. La fruta de Boni, que le permite manipular la edad de cualquier persona, incluida ella misma. La fruta de Urouge, que le permite convertir el daño causado en fuerza, resultando en la expansión de los músculos. Convierte al usuario en alguien repugnante. Mencionada en el SBS del tomo 6, un fan preguntó a Oda que quién comió la fruta del vómito, el poder de estar siempre vomitando. Oda respondió, tú te la comiste. El consumidor solo puede contar chistes malos mencionado en el SBS del tomo 7. Un fan dijo que se acaba de comer una fruta del diablo, pero que no sabe cuál es, solo que se acaba de dar cuenta que las bromas que hacen no son muy graciosas. Oda riéndose respondió que ese fan se acaba de comer la Samu Samu no Mi, y que ahora solo puede decir chistes malos, y que además no puede nadar. Qué triste. Hace referencia al consumidor el cual sería un pervertido, mencionado en el SBS del tomo 35. Un fan preguntó que si Oda pensó en darle otra fruta a Luffy en vez de la Gomu Gomu no Mi. Oda respondió que ha tonteado con la idea de la Ero Ero no Mi unas 13 veces. Quizás Oda incluya esta en la serie. Es una paramecia que fue mencionada en el SBS del volumen 97 y consumida por un lector anónimo de la serie. Otorga a su portador una intensa sensación de picazón en todo el cuerpo, particularmente en la zona de la entrepierna. Cuando el lector compartió este detalle con Oda, el autor simplemente pasó de largo sin abordar el comentario. Es importante destacar que, por el momento, esta es la única fruta de tipo paramecia que se define mediante modelos. Es altamente probable que esta peculiar característica sea producto de la intención humorística de Oda en el SBS, en el que fue mencionada. Esta fruta del diablo de tipo paramecia es una creación de un lector que la planteó en el SBS del volumen 98. La pregunta del lector a Oda giró en torno a si su madre podría haber ingerido esta fruta, dado que experimentaba flatulencias constantes. Sin embargo, Oda desestimó esta teoría, alegando que las flatulencias se debían al buen estado de los órganos internos de la madre. Se sugiere que el poder de esta fruta permitiría a su consumidor la capacidad de generar flatulencias a voluntad. Esta fruta del diablo es una paramecia no canónica que fue consumida por Katsuhisa Hoki. También fue mencionada en el SBS del volumen 98. Al parecer, el portador de esta fruta tiene la facultad de emitir flatulencias tan fétidas que pueden hacer que cualquiera que las inhale quede inconsciente. La diferencia clave entre esta fruta del diablo y la fruta mencionada anteriormente radica en su efecto específico. Ambas frutas se relacionan con la producción de flatulencias, pero sus efectos son distintos. La Koki Koki permite al consumidor tener flatulencias a voluntad, pero no se especifica que estas sean particularmente pestilentes. Y la Pupu, el consumidor emite flatulencias extremadamente malolientes que son capaces de hacer que aquellos que las inhalen pierdan el conocimiento. Su actual usuario es Honey Queen. Ella es una capitana de los hermanos Trump. Ellos son los antagonistas principales de la segunda película de One Piece. A ver, antes de decir qué hace esta Akuma no Mi, ¿qué significa Tororo? Esta es la onomatopeya japonesa para el sonido producido por sustancias gelatinosas. Esta fruta permite crear y manipular una sustancia líquida desconocida. Ojo,
no es agua. Se parece bastante pero no lo es. Algo muy curioso de esta fruta es que a diferencia del resto de logias, que no pierden su ropa al transformarse, esta sí. El usuario, Honey Queen en este caso, se queda totalmente desnuda. Su actual usuario es Gaspard, aunque realmente no sabemos si lo sigue siendo ya que su destino es desconocido. Este es el antagonista principal de la cuarta película de la serie, One Piece Aventure in Dead End. Este fue un marín que se convirtió en pirata y así obtuvo una recompensa de 95 millones de berries. Esta fruta permite al consumidor el poder de transformar su cuerpo en caramelo, además de generarlo y manipularlo a su antojo. También puede endurecerlo como una roca. Lo curioso es que es posible dañar al consumidor con cualquier objeto cubierto de harina. Lógica. ¿Dónde? Su actual usuario es Simon, quien es el principal antagonista del juego One Piece, el gran tesoro secreto de las 7 islas fantasmas. Para la consola Game Boy Advance, su fruta le permite convertir cualquier parte de su cuerpo en hojas de papel, además de crearlas y manipularlas a su antojo. También los utiliza de proyectiles. Para los que vieron Naruto Shippuden, esta fruta le recordará bastante al poder de Conan. El usuario de esta fruta es Boss. Este es un bulldog que pertenece a los piratas de Schneider. Lo vimos por primera vez en la 11ª película de One Piece 3D, Persecución del sombrero de paja. Dato curioso, esta es la primera película lanzada en 3D CGI. Como todas las son, esta Akuma no Mi hace que Boss se transforme en un águila y en una forma híbrida entre perro y águila. Esto hace que su velocidad, fuerza y reflejos mejoren muchísimo. El nombre de esta fruta no está especificada, pero Chiquichita, quien es un miembro no canon de los piratas de Foxy, tiene el poder de convertirse en un guepardo, el cual le permite aumentar su velocidad y a su vez un mejor olfato. Quizás esta fruta podría llamarse Neko Neko, modelo guepardo, pero repito, no está especificado, bueno, en términos de lo no canon. Esta fruta igualmente está sin especificar. Su usuario es Alpacacino. Este es la mascota de Shuso, un comandante de la Neo Marine. Esta Akuma no Mi le permite transformarse en una alpaca, por lo que lo hace un cañón alpaca. Sí, principalmente era un cañón. Bueno, básicamente hace todo lo que hacía antes, solo que ahora también se puede mover. Nuevamente otra Akuma no Mi sin especificar. El usuario de esta fruta es All Hand Ground. Este es un capitán de la Marine que perteneció a la unidad de Aokiji, además de ser el antagonista principal del arco de las supernovas de la Marine. Un arco de relleno camino a Wall Cake. Esta fruta le permite transformar su brazo izquierdo en un enorme brazo rojo peludo, que se asemeja al de un gorila, aunque este posee garras en sus dedos. Este le da una gran fuerza que causa golpes tan poderosos que causa devastadores ondas de choque. Incluso da pelea a Luffy en tercera marcha más haki de armadura. Inicialmente este personaje no podía controlar bien su poder. Por tal motivo es que se utiliza un accesorio metálico en su brazo, aunque eventualmente llegó a dominar este poder. El actual usuario de esta Akuma no Mi es Pato. Este es un personaje del videojuego para PC3, One Piece Unlimited World Red. Un dato curioso es que, aunque este es un personaje no canon, fue diseñado por Oda. Pato es una pluma que tras comer esta fruta se convirtió en un monstruo perro mapache. Al ser esta fruta mitológica, le otorga poderes especiales además de tener su forma híbrida. Estos poderes son, además de que hizo que una pluma tenga vida y pueda hablar, también puede transformar hojas en cualquier objeto. Para hacerlo solo debe escribir el nombre del objeto en la hoja. El usuario de esta fruta es Patrick Redfield, más conocido como Red el Distante. Este también es un personaje del videojuego ya mencionado, One Piece Unlimited World Red. Además de ser el jefe final de este, al igual que Pato, Red también fue diseñado por Oda, pero aún así no deja de ser no canónico. Esta Akuma no Mi le permite transformarse en un vampiro. También hace que pueda volar y chupar la sangre de los demás para así poder absorber su energía vital. Red el Distante utilizó este poder para volverse más joven y aumentar su fuerza física. También puede obscurecer el entorno durante un breve periodo de tiempo, el cual hace que desoriente a sus enemigos. Su actual usuario es Toratsugu. Este es un personaje del evento One Piece X Kyoto. Esta Akuma no Mi permite convertirse en un Nue, el cual es una criatura mitológica del folclore japonés, muy parecida a una mantícora. Le permite volar y aumentar su fuerza a tal punto de causar mucha destrucción. El usuario de esta fruta es Bearman. Este es un gifter no canónico de los piratas de las bestias. Este smile le otorga permanentemente los atributos físicos de un oso. También posee garras retráctiles, capaces de cortar cuerpos humanos. Además le da una muy decente capacidad defensiva. Un dato curioso es, aunque Bearman no es canon, por ende no es nombrado en el manga, en el capítulo 980 vimos un gifter del oso, con una apariencia un poco similar, pero repito, este personaje no está confirmado ser Bearman.
Y por último mencionar al trío de Agrip. Son 3 gifters no canónicos que participaron en el ataque de Zou. Ellos tienen la smile del murciélago, la serpiente y una especie de crustáceo con una garra gris respectivamente. El actual usuario de esta Akuma no Mi es el Dorago. Este es el principal antagonista de la primera película de One Piece. Otorga el poder de crear ondas de sonido supersónicas de 10.000 vatios, que hace que se condense y aparecen rayos de energía cuando grita. El actual usuario de esta fruta es Eric, apodado como el Torbellino. Este es un mercenario y antagonista principal del arco del dragón milenario, el cual es un arco de relleno. Esta Akuma no Mi da la habilidad de alargar sus uñas, las cuales le dan la capacidad de lanzar ráfagas de aire cortante. El usuario de esta Akuma no Mi es Apis. También apareció en el arco de relleno del dragón milenario. El poder que obtiene el usuario no es para nada ofensivo, ya que solo se limita a comunicarse con los animales, más no que los controle, solo habla con ellos. Su actual usuario es Birkin. Este es el principal antagonista de la segunda película de One Piece. Le otorga el poder de endurecer su cuerpo, el cual aumenta su fuerza y resistencia, además de poder calentar su cuerpo a altas temperaturas. Esta es la primera fruta que tiene 2 usuarios. Ya sé, no tiene sentido, pero no importa porque no son canon. Les explico a qué me refiero con tener 2 usuarios. En el juego para PlayStation, One Piece Ocean's Dream, el usuario es Neko, o sea el niño, pero en el anime, en el arco de relleno de Ocean's Dream, el usuario es Tatsu, la estrella de mar de Neko. Lo sé, es confuso, pero bueno. Otorga el poder de robar memorias y sueños. También hipnotiza a su enemigo pudiéndole dar órdenes a su antojo. El actual usuario de esta Akuma no Mi es Don Axino. Es el principal antagonista del arco de relleno Lovely Land. Esta fruta otorga a su consumidor el poder de producir y controlar grandes cantidades de calor, el cual lo convierte en un humano 10.000 grados. Dato curioso, esta fruta es muy similar a la Netsu Netsu de Charlotte Oven, solo que esta última sí es canon y la de Axino no lo es. Con esta fruta es la segunda vez que vemos a 2 usuarios poseer el mismo poder. El primero es Bluey, quien es un gigante de Elbaf exclusivo del videojuego One Piece Around the Land. Y el segundo es Lillian Stomach, también conocida como Lily la Glotona. Es una gigante de Elbaf que apareció en el arco de la Ambición Z, el cual es relleno dicho sea de paso. Esta fruta otorga el poder de hacer bastante pequeño a su usuario, y ya que fue comida en ambos por gigantes, le da un efecto de ser tanto muy pequeño como gigante. Su actual usuario es Mushuru, quien es el hermano de Wapol. Este aparece en la 9ª película de One Piece, episodio de Chopper. Esta Akuma no Mi otorga al consumidor la capacidad de lanzar veneno de setas en forma de esporas. Son tan venenosas que la víctima de esta requerirá de un antídoto de inmediato para salvarse. Este poder lo posee Largo, quien es el capitán de los piratas amigo, y además subordinado de Shiki. La fruta otorga la capacidad de crear y manipular redes según lo que haya comido. Por ejemplo, redes de metal, fuego, espinas, etc. También puede convertir partes de su cuerpo en redes. Su actual usuario es Chameleon. Este es un antiguo miembro de los Piratas de Barba Blanca. Fue creado por Oda para el One Piece Premiere Show 2012. Este es un espectáculo que se da cada año en Universal Studios Japón. Otorga a su consumidor copiar la apariencia y habilidades de cualquier persona mediante un método desconocido. Fue consumido por Vince. Este es parte de la Neo Marine de Z. Aparece en la película One Piece Film Z. Otorga el poder de acelerar el ritmo de crecimiento de las plantas y controlarlas a su deseo. Su usuario es Ain, nuevamente alguien parte de la Neo Marine en la película One Piece Film Z. Otorga el poder de devolver la edad de una persona u objeto 12 años atrás, como lo hizo con Nami en dicha película. Fue consumido por Brit. Además de ser el capitán de su propia tripulación, también es un agente del inframundo. Es el principal antagonista del arco del rescate a Shizar. Arco no canon, por supuesto. Otorga a su consumidor el poder de crear una sustancia verdosa, el cual se convierte en un collar que le permite controlar animales y humanos. Fue consumida por Barnaby World, antagonista principal del episodio especial 3D 2Y, capitán de los Piratas World y antiguo presidiario del nivel 6 de Impel Down. Esta Akuma no Mi otorga el poder de aumentar la velocidad y el tamaño de las cosas 100 veces a la original. Su consumidor también es parte de los Piratas World en el especial 3D 2Y. Su nombre es Gairam. Otorga a su consumidor el poder de transformar o dividir en cubos todo lo que toque. Fue consumida por Bombón. Este es un personaje del One Piece Premiere Show del 2015. Otorga la habilidad de obligar a cualquier persona a enamorarse y seguir cualquiera de sus órdenes.
Fue comida por Burst. También es parte de One Piece Premier Show 2015. Esta Akuma no Mi convierte a su consumidor en un humano nitroglicerina. En realidad hay muchos personajes de este estilo. Lo mencionaré rápidamente porque sinceramente creo que les puede interesar muy poco. Bad One Gracie. Premier Show 2017. Su Akuma no Mi es la Ute Ute no Mi, el cual lo convierte en un humano disparo. Bounty. Premier Show 2018. Su Akuma no Mi es la Bana Bana no Mi. Utiliza su envidia para calentar su cuerpo hasta poder generar llamas. Buildy. Premier Show 2014. Su fruta es la Kone Kone no Mi. Transforma individuos en diferentes personas. Inchikin. Su Akuma no Mi es la Magi Magi no Mi. Se convierte en un humano magia. Neiro. Premier Show 2017. Su fruta es la Pocha Pocha no Mi. Lo convierte en un humano flácido. Price. Premier Show 2018. Su Akuma no Mi es la Deri Deri no Mi. Lo convierte en un humano repartidor. Poke. Premier Show 2016. Su fruta es la Mono Mono no Mi. Crea clones de personas y cosas. Wilder. Premier Show 2016. Su Akuma no Mi es la Nepa Nepa no Mi. Lo convierte en un humano ola de calor. Fue consumida por Gil Tesoro, conocido como el monstruo del Nuevo Mundo. Es el antagonista principal de la película One Piece Film Gold. Otorga la habilidad de manipular telequinéticamente el oro. Su actual consumidor es Baccarat. Ella es la conserje de los invitados VIPs en Gran Tesoro. Además de ser miembro de la banda de Gil Tesoro, le otorga la habilidad de quitarle la suerte a cualquier persona que toque. Fue consumida por Tanaka, también parte de la película One Piece Film Gold. Esta fruta le permite atravesar objetos sólidos. Esta Akuma no Mi tiene a dos diferentes personajes bajo distintos medios. El primero fue Lamborghini en el One Piece Premier Show del 2013 y luego fue reutilizada en el arco de relleno Silver Mine, donde fue consumida por Bill, pero tras su muerte esta fruta no tiene usuario. Esta fruta convierte a su consumidor en un humano horno explosivo. Con esta es capaz de fundir cualquier material que coma y fabricar todo tipo de armas. Fue consumida por Aveyron. Es un personaje de relleno en el arco Silver Mine. Otorga la habilidad de transformar sus manos y pies en ruedas, convirtiéndole en un humano vagoneta. Su actual consumidor es Mad Treasure. Este es el principal antagonista del especial Heart of Gold. Esta Akuma no Mi convierte a su usuario en un humano cadena. Su actual usuario es Psycho P. También pertenece al especial Heart of Gold. El poder de esta fruta es convertir a su consumidor en un humano camuflaje. Su actual consumidor es Ann, quien es un personaje de la tercera atracción en vivo de One Piece en la Torre de Tokio. Otorga la habilidad de generar fantasmas ilusorios de otras personas. Su actual usuario es Balzac, quien es parte de One Piece Premier Show del 2019. Le otorga el poder de convertir cualquier cosa que toque en una bomba. Su actual consumidor es Douglas Boldet, también conocido como el heredero del demonio. Es el principal antagonista de One Piece Stampede. Otorga a su consumidor la habilidad de combinar materiales, convirtiéndolo en un humano asimilación. Crea enormes estructuras a partir de muchas piezas o máquinas. Cabe resaltar que este personaje despertó su fruta, el cual permite tener un mayor alcance de este poder, pero al no ser canon es irrelevante este despertar. Fue consumida por Hers. Es una fruta del diablo de tipo paramecia que permite a su usuario obligar a la gente a bailar. Esta fruta ha tenido varios consumidores en el pasado, aunque el único de los cuales tenemos conocimiento es el más reciente, Uta. Se trata de una paramecia que otorga a su portador la asombrosa facultad de transportar a cualquier individuo que escuche su canto en una dimensión alternativa, donde la realidad está sujeta a su completa manipulación. No obstante, si el control sobre los poderes de la fruta no es suficiente, las manifestaciones de la canción pueden surgir de manera involuntaria. La fruta del diablo fue ingerida por Yehudi. Su característica sobresaliente radica en la capacidad de su consumidor para sintonizar y por ende potenciar o reducir las habilidades y poderes de las personas mediante la emisión de rayos denominados HH Beams. Poketan se apoderó de esta fruta del diablo en el Fisher's X One Piece en busca de los 7 tesoros, el cual es un spin-off escrito y dibujado por Semimaru Burakouji. Esta fruta le confiere el inusual don de convertir a otras personas en réplicas idénticas de sí mismo. La ambigüedad recae en si esta habilidad permite al usuario transformar a las personas en una copia de Poketan o en sí mismo, o si más bien transforma al usuario en Poketan. La tablet de Dama se convirtió en la portadora de una fruta del diablo, la cual forma parte del spin-off mencionado previamente. Esta singular fruta otorga al usuario la capacidad de llevar a otras personas a un mundo que guarda similitudes con un videojuego, e incluso permite al portador elegir el género de dicho mundo. La fruta del diablo fue ingerida por Lip Shark, y al igual que las otras mencionadas previamente en el spin-off, esta fruta confiere conciencia a las almas no vivientes, permitiendo además que dichas almas se fusionen con otras. Su actual consumidor es Adiós Suerte, que forma parte del videojuego One Piece Odyssey. Esta fruta concede a su consumidor el poder de materializar o convocar un par de impresionantes guanteletes, los cuales poseen la habilidad de interactuar con entidades que no están entre los vivos.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Actualizaré este video quizás en un par de años, así que intenté hacerlo lo mejor que pude. Aclararé algunos puntos del video en los comentarios, ya que comprendo que no todos llegan hasta esta parte. Si pudieras compartir este video, me brindarías un apoyo inmenso. Gracias nuevamente. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.